Hey, I'm Mel. And I'm Andres, and you're listening to Mixtape, your favorite Afro-Latin podcast. What She Said. Today's single title is inspired by the song Palo Yaya, composed by Francisco Dominguez and performed by Team Cuba de la Rumba. We chose this song for the title because Marisol had recommended this song for us to play in her introduction video. In our conversations, Marisol told me this song captures her relationship to Afro-Cuban music and dance. You can see what Marisol means in the following lyrics of the song. Yo soy rumbera desde que estaba en el vientre de mi madre. I've been rumbera since I was in my mother's womb. Palo que nace pa' violín, desde que está en el monte, suena. A tree that's born to be a violin sings while it's still in the forest. Today, we welcome you to the extended version of the interview that Andres had with Marisol Blanco, the owner and director of SICAN Afro-Cuban Dance Project. Marisol is a graduate of the Superior Institute of the Arts in Havana, Cuba, and has been a Cuban folklore and popular dancer, teacher, and choreographer for over 20 years. Marisol met with me for the Afro-Cuban Rhythms episode of our second season, which is dedicated to rhythms. This episode can be found on Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Buzzsprout, and other podcast platforms. In that episode, we provide a translated and summarized version of what Marisol shared with us. My conversation with her was so rich, so full of content, that we knew we had to let you all listen to the whole thing from the very source, from Marisol herself. This episode is in Spanish, so if you understand Spanish or are looking to improve your listening comprehension, you're in the right place. You can always find the truncated and English translated version of this interview in track 2, Afro Cuba. El título del single de hoy fue inspirado por la canción Palo Yaya, del compositor Francisco Domínguez y tocada por el grupo Team Cuba de la Rumba. Escogimos esta canción para el título porque Marisol ya nos la había recomendado para que la usáramos en el video introductorio que le hicimos. En nuestras conversaciones, Marisol me dijo que esta canción captura la relación suya con la música y la danza afrocubana. Podemos ver a lo que ella se refiere al escuchar los siguientes apartes de la canción. Yo soy rumbera desde que estaba en el vientre de mi madre. Palo que nace pa' violín, desde que está en el monte, suena. Hoy les damos la bienvenida a la versión extendida de la entrevista Andrés tuvo con Marisol Blanco, propietaria y directora del proyecto danzario SICAN, Afro-Cuban Dance Project. Marisol es graduada del Instituto Superior de Arte en La Habana, Cuba, y ha sido una bailarina, profesora y coreógrafa de folclore cubano y estilos tradicionales por más de 20 años. Me reuní con Marisol Blanco en el marco del episodio sobre ritmos afrocubanos de la segunda temporada de nuestro podcast, que es dedicada a los ritmos. El episodio lo pueden encontrar en Apple Podcasts, YouTube, Buzzsprout y en otras plataformas. En ese episodio proveemos una versión traducida y resumida del contenido que Marisol comparte con nosotros aquí. Mi conversación con ella fue tan valiosa y tan llena de contenido que no pudimos evitar compartirla en su totalidad con ustedes, en la propia voz de Marisol. Este episodio es en español, así que si entiendes español o estás buscando una forma de mejorar tus habilidades auditivas en español, estás en el lugar adecuado.
Recuerda que la versión resumida y traducida al inglés la puedes encontrar en el track 2 de nuestra segunda temporada, titulado Afro-Cuba. Vale, si quieres arranquemos con la primera que teníamos aquí. ¿Cuáles son los hechos históricos más importantes que contribuyeron a que el baile afrocubano se convirtiera en lo que es? Bueno, mira, lo que ayudó a que la danza folclórica tomara términos académicos y profesionales fue con la creación de las escuelas de arte. La creación de las escuelas de arte le dio a la danza folclórica una connotación completamente más elevada, producto de los estudios académicos, valga la redundancia. Anteriormente no tenía la misma connotación, te voy a decir por qué. Porque anteriormente la práctica no era posible, porque el alcalde no lo permitía, las cosas se hacían a escondidas. Después del triunfo de la revolución, con todo lo que te expliqué, que revolucionó la cultura y las artes dentro del país, lo mejor que le sucedió al folclorista en Cuba fue esa institucionalización. Y eso vino después del triunfo de la revolución. El triunfo de la revolución hizo posible que el redirigirlo todo había que renovar para cubrir esos huecos y esos espacios, para poder tener al pueblo enfocado. Imagínate que había personas que eran, no solo folcloristas. La diferencia de no poder practicar, porque el alcalde del pueblo no te dejaba, tenías que hacerlo escondidas. Por eso fue que surgió el sincretismo. Porque lo que hizo el negro fue, ok, para yo poder practicar, para que tú me dejes practicar, yo tengo que creer en tu Dios, tengo que creer en tu teoría, tengo que hacer juramentos bajo tu mandato. Yo lo hago para yo poder mantener mi tradición. Eso fue una idea sabia de negro. Una idea muy sabia, porque eso fue lo que ayudó a preservar lo poquito que nos llevó. Y el usarlas, creo que lo leí en uno de los libros que incluso creo que me lo recomendaste tú, el usar las fechas sagradas católicas como mecanismo para celebrar poder celebrar y para poder ellos reunirse, porque de lo contrario no podían. Llegaba el alcalde, llegaba la policía y se lo recogía todo, lo decomisaba todo, se lo llevaba todo, tambores, todo, se lo llevaban. Entonces no les quedaba otro remedio. Y después del triunfo de la revolución, hubo un tiempo para que todo aquello fuese aceptado, porque ni a la iglesia, tú tenías que ir a la iglesia escondida y entrar por la parte de atrás escondida para poder ir a misa. Ya después que se empezó a ver el turismo, como venía específicamente a Cuba a aprender, porque el ser una isla nos favoreció, porque no teníamos otros países colindando que nos interfirieran con la creencia y la religiosidad. Lo que llegó, ahí se quedó, como un cofre de joya. Marisol nos habla ahora sobre las principales religiones afrocubanas y de cómo se mantienen vivas. Sí, bueno, nosotros le decimos la regla de Palomonte, la regla de Osha o santería, como se conoce popularmente, y la regla Bacuá, que es el ñañiguismo. Sí, son las tres más populares porque son las tres más acogidas por el pueblo. ¿Qué fue lo que pasó con el Bantú, con el Yoruba y con el Abacuá? Que aceptaron personas que venían de afuera, y al tú aceptar personas que venían de afuera, que no solo eran de tu gremio,
o de tu rama. Entonces, eso fue lo que ayudó a que se expandiera, a que se conociera mundialmente. No solo se aceptaban, decirte, criollos y negros. Hubieron blancos que empezaron a formar parte de todas estas tradiciones y así fue como se expandió. Y pensando sobre el baile, ¿cuál es la conexión para los que van a escuchar este podcast? ¿Cuál es la conexión que hay entre estas diferentes prácticas religiosas y el baile? Bueno, mira, la conexión es identidad. Esa es la primera conexión que nosotros tenemos. Yo, mediante la danza, enseño un hecho folclórico, enseño una tradición, enseño una cultura. Yo soy una transmisora. Yo soy una educadora. Yo lo que enseño a través de la danza, enseño mis costumbres, la de mi pueblo cubano, hago que conectes tu cuerpo con tu mente, con tus sentidos, con tu espíritu. Porque muchas de las veces no nos conocemos porque no conocemos nuestros antecedentes. Entonces, nosotros trabajamos mucho con la fuerza interna, con el centro del cuerpo. Y esto te ayuda a arraigar. Eso te ayuda a profundizar en ti mismo. Y empiezas a despertar los sentidos. Cuando sienten la conexión a lo mejor de un tambor o de algo folclórico tradicional, su primera vez, tú ves que se le aguan los ojos, que lloran, eso es porque están ávidos de su pasado, no han conectado con su pasado, no han conectado con sus ancestros, no han conectado con las personas que forman parte de su árbol genealógico. Yo no enseño religión, yo hago práctica religiosa con mis hermanos espirituales. Yo les doy a mis alumnos una orientación, una identidad. Los enseño a que aprendan a valorar la cultura de donde vengo y que aprendan a valorar la riqueza negroide, porque el negro le dio mucho a este mundo, mucho. Le pregunté a Marisol para aquellos que no practican ninguna religión o para aquellos que practican una religión distinta. ¿Cómo recomiendas que esas personas se acerquen y se relacionen con estos bailes que muchas veces son sagrados? Tú puedes creer en lo que tú creas. Tú vienes a mí porque necesitas de una orientación. La mayoría de las veces quieres riqueza danzaria. No puedes tener riqueza danzaria si no tienes riqueza espiritual. El concepto de cómo nosotros trabajamos, la forma de cómo trabajamos, desde la percusión, desde la colocación de cuerpo, desde la técnica, desde el enfoque de la relación entre tus pies y el tambor. Son conceptos que te ayudan a que, ¿cómo decirte? A que profundices. A que tenga fundamento, ¿no? A la que tenga fundamento lo que haces. ¿Ya? Y eso lo hago a través de la danza, a través del concepto folclórico, a través de la relación del tambor con los pies y a través de la historia, porque no dejo que tu cuerpo se mueva vacío. Le doy un fundamento. Por eso que cuando sales a bailar como todo un héroe, un animal. Yo no te enseño conceptos religiosos, yo te enseño historia. Y el fundamento. Y cómo vas a interactuar con todos esos ritmos. Yo te enseño historia. Historia para que puedas tener una, ¿cómo decirte? Para que a la hora de pensar puedas relacionar. ¿Ya? Yo te voy a decir, vamos a movernos con la energía del río. Tú vas a saber que tu cuerpo se va a mover de forma suave.
Eso no es religión. Yo estoy empleando una idea temática para que tú puedas visualizarlo, porque nosotros los bailarines no podemos bailar sin visualizar. Tenemos que visualizar para poder materializar lo que estamos haciendo. Y lo que hace es perder toda la confidencia. Entonces, por eso yo te doy una idea temática. Por eso yo te lleno de historia. Por eso yo te hago que tengas una relación con el tambor. Para cuando tú te mires delante del espejo, toda esa confidencia te eleve. Para que no dudes en ningún aspecto. No dudes, porque la duda es sinónimo de inseguridad. Y yo formo guerreros. Guerreros. Lo puedo atestar por tus clases, ¿eh? No, es la energía que agarro de tus clases, es precisamente lo que acabas de decir, ese ímpetu de formar guerreros. Sí, ahora, funcionamos como una hermandad. Somos una hermandad. Siempre he funcionado así, como una hermandad. Porque el mundo necesita de esa fuerza, necesita de esa seguridad, necesita de esa identidad. Y pensando del folclore afrocubano, porque tiene el componente afro, pero tiene el componente cubano también. Son ambas cosas. Desde el punto de vista tuyo, ¿qué es lo que hace al folclore afrocubano africano, pero al mismo tiempo cubano? Le decimos afrocubano porque nosotros somos descendientes de mamá África. Por eso es que tiene afro, referencia de donde viene, y cubano, la nación en la que se formó y tomó nuevos patrones. Entonces, el negro, ¿con quién se mezcló? Con su misma clase. Porque acuérdate que habían problemas raciales y clasistas por la raza dominante. Entonces, el negro, ¿con quién se mezcló? Con el indígena y con el chino, que fue la otra oleada grande de migración, mano de obra barata. Y entonces por eso tú ves negros con fracciones achinadas, ¿ya? Ves indios con pelo así, porque el hecho de que el blanco está bien, no se mezclaba con la negra, pero mucho que violó y que jodió a muchas negras. Muchas atrocidades que no fueron expuestas, pero el hecho que no hayan sido expuestas no quiere decir que no existieron, porque si no hubiera el mundo conocido a la mulata. Uh-huh. Esa mulata era la prueba viviente de los desastres que ellos anduvieron haciendo, aprovechándose de su posición social. Mira que eso lo puedes ver tú en Cuba y lo ves en los otros lugares de la diáspora, ¿no? En Brasil, en el Caribe, en el Pacífico colombiano. El negro, donde quiera que llegó, fue segregado. Donde quiera, no te pienses que en La Habana vivían en La Habana. En La Habana vivían los que trabajaban para el colono. El resto fue segregado hacia las orillas. De ahí es donde sale el negro curro, que era el negro segregado que vivía en el manglar. La otra que te iba a hacer es, para las personas que están interesadas, digamos, en aprender música y danza afrocubana, ¿qué ritmos crees que sean más importantes dentro de todos los ritmos que hay en el folclore afrocubano a los que ellos deben prestar atención? Bueno, como estuvimos hablando de los 3 grupos étnicos más populares, exactamente no solo son los más populares, sino también son los más complejos en riqueza danzaria y riqueza musical. Entonces, para tener por lo menos una base o un fundamento, yo les recomiendo que tomen clases de Yoruba, que tomen clases de Bantú y que tomen clases de Carabalí, que el Carabalí
me refiero cuando digo carabalí a las danzas de abacuá, las danzas eríleme, ñañiguismo, porque son los 3 grupos que más relación tienen. Y también la similitud en movimiento no está tan alejado, porque siguen trabajando el mismo concepto técnico. Entonces, le crea un fundamento bien, bien fuerte el trabajar con las danzas yoruba. La dinámica de las danzas congo o bantú es otra, pero entonces estás fortaleciendo otros músculos en tu cuerpo, estás trabajando otra dinámica en movimiento y estás trabajando auditivamente otros ritmos. ¿Entiendes? Son los 3 grupos que te van a dar un fundamento básico y fuerte. Te van a preparar bien el cuerpo para el resto de las danzas afrocubanas. Marisol también nos habló sobre la contribución afrocubana y la persistente negación de la existencia del afrolatino en los Estados Unidos, en particular la existencia del afrocubano. Mucho cuidado, nosotros tenemos una población grande de descendencia de franco-haitianos, que nadie se lo imagina. Yo llegué acá y nadie me decía si era cubana, porque para el mayamense, en Cuba no hay negro. Eso es algo absurdo, porque en Cuba tú das una patada y sale un negro. La población negroide en Cuba es grande. Lo que eso viene con la población que llegó aquí a Miami. Ya, si la mayoría fueron hijos de terratenientes, claro, hacendados, políticos, claro que te van a decir que ¿cómo? En Cuba no hay negro. En Cuba hay negro. Y cualquier cantidad. Sí. Cualquier cantidad. Por eso cuando me preguntan, no, yo no soy afroamericana, yo soy afrocubana. Afrocubana. En Cuba sí hay negros. Tenemos una población grande negroide. Y sí tenemos descendencia de afrohaitianos. Porque con la revolución de Haití, la emigración de Haití para Cuba fue grandísima. De ahí es que viene la herencia francesa que nosotros tenemos. ¿Y tú qué crees que es especial de los bailes afrocubanos en cómo contribuyen a lo que tú estás diciendo? Porque está comentando, mucho. Porque lo puedes hacer desde el baile clásico, desde el baile contemporáneo, desde el baile de jazz. ¿Qué es especial? Es que todas estas danzas del preclásico tomaron siempre de las fuentes folclóricas. Siempre. Ya, acuérdate que miramos a los indígenas y hasta ellos trabajan con las creencias animistas. Ellos le veneraban al sol, veneraban a la madre tierra, veneraban el agua, lo veneraban porque era lo que ellos entendían que necesitaban de la espiritualidad para poder sobrevivir. Le pedían, veneraban a la tierra porque de ahí venían sus ancestros, pero de ahí venía el fruto que ellos comían. Había respeto por la naturaleza. Había respeto por las espiritualidades de las cosas. Y de un principio ha sido así. Entonces todo está cargado de símbolos, cargado de meanings. Entonces no hay manera que lo puedas evadir. Todo lo contrario, cuando conoces los significados, puedes integrar mejor tu forma danzaria y darle una mejor expresión. Entonces es necesario saber los significados para poder darle al cuerpo seguridad en movimiento y expresión danzaria. Y las danzas folclóricas son ávidas en historia, porque es saber popular que viene
es milenario. La filosofía es milenaria. A veces no queremos ver los significados o no queremos prestarle atención a los significados porque lleva profundidad y estudio. Cuando resumimos, siempre perdemos en esencia. Y ahí empiezo ahí con la última pregunta, porque justo tocas en eso, que te iba a preguntar. En los últimos años, yo creo que tú has visto, ¿no? Se ha ido popularizando especialmente en el baile latino, digamos, en el baile de la salsa y en la timba también, porque la timba se ha expandido también mucho. La danza afrocubana tradicional, folclórica, se ha expandido también, se ha popularizado por el mundo. ¿Crees tú que esa popularización y en algún sentido la comercialización también ha impactado como el danzante, como el bailador interactúa con la cultura afrocubana y el valor que le ponen a la cultura afrocubana? Dijiste una palabra clave. Te voy a hacer brevemente mi historia cuando llegué aquí a Miami. Cuando yo llegué a Miami, que toqué puertas para decirles mi especialidad y lo que podría brindarle a la comunidad, muchos me dijeron que no era necesario. Sí, que ellos no lo necesitaban. Sin embargo, fui una vez a un social, no te voy a decir nombre para no comprometerlo, y cuando estaban tocando en el social son, y ellos estaban bailando salsa. Entonces, cuando yo saqué a uno de los muchachos, le dije, ¿me quieres bailar conmigo son? Y me dice, ¿qué es eso? A mí, aquello me alarmó. Me quedé así, digo, ¿cómo es posible que ustedes son salseros y no conocen la base o el fundamento de la salsa? ¿Cuáles son? El son. Y no sabía bailar son. No tenía ni la menor idea de qué cosa era el son. Llevo 14 años tratando de educar a mi comunidad. Llevo 14 años tratando de educar al salsero. Llevo 14 años tratando de que se den cuenta la riqueza tan grande que tiene para ellos, que les he dicho, ustedes no pueden divorciarse del ritmo. Ustedes no pueden divorciarse del tambor. Porque la esencia de todo esto siempre ha sido la música, siempre ha sido el tambor. Vino primero el tambor y después vino el danzante. No pueden divorciarse del tambor, no pueden. Tú coges a un alumno que trabaja a ritmo interno y está acostumbrado a trabajar en clave para donde quiera que tú lo tires, él te va a bailar seguro, porque está acostumbrado a una guía rítmica. El alumno que te cuenta, tú le cambias la música, le pones una timba y le pones una salsa puertorriqueña o una salsa caleña o una salsa de cualquier otro país latino y te dice, cuando oye la timba, no sabe dónde poner los pies porque lo considera cargado y te dice, no entiendo la música porque está acostumbrado a contar y no está acostumbrado a trabajar con la percusión menor que le desarrolle el oído interno. Lo haces por toda una vida esclavo de un número. No le das libertad, no le das alas. Y un bailarín sin alas, un artista sin alas, estás mutilando su esencia. Porque nosotros somos puras alas. Entonces, ¿tú crees que en la comercialización que se ha dado, ha habido un poquito de como ¿cómo se dice? Un divorcio entre el danzante y el ritmo, como consecuencia de esa comercialización? Creo que es lo que... Eso es como todo, porque como esto es una sociedad de consumo y pasó a ser un elemento comercializado. Entonces, por conveniencia, era más fácil enseñar por un número que enseñar por un trabajo
profesional de percusión, porque para eso necesitas conocimiento. Y entonces, a las personas cuando algo les cuesta trabajo, dejan de hacerlo. Las personas quieren aprender algo rápido y ya. Además, al convertirse en algo social, de disfrute, las personas cuando se sienten frustradas, lo dejan de hacer. Entonces ya pierde sentido comercial y pierde en captación. ¿Entiendes? Yo no te voy a vender a ti un producto que te va a costar trabajo aprender, porque tú dices, ay, no, cuesta mucho trabajo. Y estoy tan ocupada con los wheels, se vive en una sociedad tan atropelladora que yo hago esto por disfrute. No para reprimirme. Entonces, los métodos, los cuales se desarrollaron para poder comercializarlo, no fueron profundos, fueron métodos básicos para darte el producto de la forma en que tú lo pudieras, como decirte, como nosotros decimos, a la vista, luce fácil y bonito. Eso es el comercio. Cuando tú vendes un producto, tienes que venderlo de la forma más asequible para todos. Si no, no fuera comercio. Y ese comercio fue lo que hizo que en profundidad perdiera mucho en esencia. Porque cuando tú vas a las raíces te das cuenta que hay mucha esencia. Pero todos no tienen el tiempo, ni todos quieren perder el tiempo en la esencia. Y se conforman con lo superficial. Y esa superficialidad es lo que ha hecho que perdamos en fundamento. Mucho. Entonces tú ves a otras personas que toman la clase y te dicen, ay, pero el folclore no tiene nada que ver con la salsa. Dicen, mijita, pero mira, cuida de lo que tú estás diciendo. Se ha convertido ahora en el boom, porque ahora el mundo, a través de toda la comercialización, no solo de la religiosidad, sino de la religiosidad y los fundamentos. La riqueza rítmica, danzaria, oral, filosófica, histórica, ya no la puedes evadir más, ya no la puedes segregar más, ya no la puedes esconder porque es demasiado evidente los resultados. Los resultados ahora están así, a flor de piel. No te queda de otra que valorarlo. De diferentes formas, de diferentes vertientes, hemos estado cada uno por su medio, por la danza, por la religiosidad, por la historia, por la musicología, por la etnografía, por la antropología. Ya no puedes. Por eso es que hoy en día está en el lugar donde está. Pero como todo, lo que tú comercializas tiene su lado malo. Puede ser un producto bien hecho y puede ser un producto desvirtuado, porque la persona se ha apropiado de algo que realmente no conoce, pero sin embargo lo imparte. Pero sí, el comercializarlo y exponerlo al mundo, como todo, le ha dado la posibilidad de que lo valoren, pero asimismo, la otra mitad o la otra mano te encuentras muchos que no le dan el valor que tiene y solo lo comercializan porque saben que es una forma fácil de hacer dinero. Pero bueno, yo agradezco que hoy en día se nos valore, porque ya te digo mi experiencia cuando llegué aquí, así me dijeron, no nos hace falta. Lo que me alegra es que la generación nueva está despertando. Eso es bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y el bailarín folclórico, la cultura folclórica, no solo la afrocubana,
la latina, Hay mucho, la hay caribeña, mucho, hay toda mucho. está cargada de significados, porque te están diciendo o narrando la historia de una nación, de un grupo, de una tribu, en esa forma danzaria, en esa forma musical. Justo eso lo dijo el que nos está hablando sobre samba. Nos está diciendo, mira, es que la samba te habla del pasado duro de la gente que fue esclavizada, te habla del presente y te habla del futuro, te habla de para dónde vamos. Por eso es que decimos que el folclore es saber popular. Es la única forma que tienes de conectar pasado, presente, futuro. Es maravilloso. No hay otra palabra. Es maravilloso los resultados. Estoy de acuerdo. Venimos de generaciones y todavía seguimos llevándolo en práctica. Que no es algo que no lo ves, es algo que lo estás viendo. El fruto lo estás viendo. Más o menos una semana después de nuestra entrevista, le pedí a Marisol que nos hablara un poco sobre el complejo de la rumba, el yambú, el guaguancó y la columbia. Y ella lo hizo, y al mismo tiempo, casi que guiada por los ancestros, me envió un mensaje de voz a las 3 de la mañana en el que expandía su exposición sobre los bailes de origen yoruba y congo. La rumba fue una forma de expresión fuera del contexto religioso para el negro humilde el alma divertir. Es un género bailable colectivo de parejas individuales que consta de 3 estilos. Esos 3 estilos son el yambú, el guaguancó y la columbia. En el yambú el papel principal lo toma la mujer. Ella resalta por su suavidad, cadencia, elegancia y gracia al bailar. Emplea una forma sutil de seducción en su armonioso danzar. El yambú es denominado el romance de la rumba, donde el hombre propone, no se impone. El guaguancó. Acá la forma danzaria se convierte más agresiva a tratar el hombre de poseer simbólicamente a la mujer a través del gesto del bacunao. La mujer intenta todo el tiempo protegerse o evadirlo porque es un gesto que ocurre de forma rápida e inesperada que significa conquista y fecundidad. La columbia es una danza que describe esa combinación perfecta de la esencia del hombre cubano, su espiritualidad aguerrida e innovadora, su elegancia, el machismo, todo junto en esa fuerza e intensidad danzaria. La columbia tiene un carácter competitivo, bailada mayormente por hombres. En la actualidad las mujeres pueden bailarla, pero significa un reto para nosotras porque estaríamos dejando nuestra esencia femenina a un lado para imitar el orgullo y la virilidad masculina. Es bien importante resaltar que estos 3 estilos musicales y danzarios tienen sus diferencias bien marcadas en el ritmo y la técnica danzaria. A mi llegada acá a Estados Unidos, Florida, Miami, me asombró de ver que las personas no me ubicaban como negra cubana. Y la población negroide en Cuba es grande. Nosotros tenemos producto de la trata negrera.
la introducción de elementos sustanciales a nuestra cultura procedentes de diferentes regiones del África. De ahí nuestro legado de Nigeria con los yorubas, específicamente el oeste de Nigeria. Tenemos de la región Bantú a los Congos. Tenemos de la región del Dahomey los llamados Ewefón o Arará. Tenemos de la región del Calabar o Camerún los Abacuá. Tenemos los Gangá, pero no se sabe su procedencia exacta. Y la última emigración fue franco-haitiana, venida de Haití. Me preguntaste cuál de estos grupos yo recomendaría aprender para desarrollar habilidades danzarias, y te diría que todos, porque cada uno trabaja técnicas diferentes, pero si persigues una base sólida, te recomendaría aprender las danzas de los orillas que vienen del grupo Yoruba y las danzas congas que vienen del grupo Bantú. ¿Por qué? Porque son ricas en fuerza, independencia de cada una de las partes del cuerpo, coordinación, ritmo, gestualidad, y te las vas a encontrar repetidas cuando aprendas el complejo de la rumba, porque la rumba no es más que la unión de elementos afroides con elementos hispanos, y los elementos afroides que fueron tomados fueron los que llegaron a ser más populares en la cultura cubana, como fue el yoruba, el congo y el abacuá. Las danzas de origen yoruba, o más bien conocida como los bailes para los orillas, no solo la podemos encontrar con el ritmo del tambor batá, la podemos encontrar también en los toques de güiro, en los toques de tambor y yesa o yesa, y en los toques de bembé. Las danzas para los orillas son uno de los bailes más ricos en variedad de pasos, ritmos, rezos, diseños espaciales, corporales y gestos. Tienen un gran carácter semiótico porque sus atributos, vestuarios, colores, lenguas o cánticos y pasos están muy ligados a la historia. Nosotros nunca nos movemos fuera de contexto. Las danzas conga no las vamos a encontrar, o el ciclo congo, no los vamos a encontrar en 3 estilos musicales y danzarios diferentes. La primera, vamos a hablar de lo que es la danza palo. El palo como tal tiene muchas propiedades. Vamos a encontrar que su danzar es fuerte, desafiante y ceremonial. Todos sus movimientos van a estar dirigidos hacia la tierra, manteniendo firmeza y gran conexión con la tierra o los ancestros.
Vamos a referirnos ahora a la macuta, que es el segundo estilo danzario. Es un baile de pareja suelta que, a pesar de su gran riqueza corporal, opulencia danzaria y viveza rítmica, no pierde su carácter sacro, porque sus letras son dedicadas a las espiritualidades y sus posiciones en la naturaleza. Tiene un paso básico que es lo que yo le digo la macuta aguerrida, que es el paso deslizado, y tiene como variante la macuta sensual, que es aquella que ocurre en movimiento de pelvis circular o movimiento de caderas laterales. Vamos a tocar ahora la yuca, que es el tercer estilo danzario. Este es de carácter profano y presenta vestigios de antiguos ritos de fertilidad, de ahí los orígenes de sus gestos eróticos y sensuales. Es una danza de parejas independientes donde prevalece el choque de pelvis, que es la motivación fundamental de la danza. Es un baile donde se imita a las aves de corral, en este caso el gallo, con su afán de pisar a la gallina, que es un acto de posesión. Es un ritmo lento y bien cadencioso. Desde que está en el monte suena. Desde niña soy cantora. Marisol, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu sabiduría. Hemos aprendido mucho de ti elaborando este episodio. Ojalá que tus palabras y que tus enseñanzas le lleguen a tantos oídos, a tantos ojos, a tantos cuerpos ávidos de moverse en libertad como sea posible. No sé bien cómo expresar mi gratitud después de las palabras de agradecimiento de Andrés. Sin embargo, quisiera también agradecerle a Marisol por su tiempo, su sabiduría y su generosidad a compartir su cultura. La conversación que Andrés tuvo con ella nos ha permitido a todos acceder fácilmente a esta valiosa información. Parte del mensaje que me mandó Marisol a las 3 de la mañana, en el que explica brevemente los ritmos del complejo de la rumba, estará incluida en nuestro siguiente episodio de la serie Were You Listening, traducida al inglés. No te lo pierdas porque va a estar buenísimo. Marisol, thank you so much for your time and wisdom. We have learned so much from you in the construction of this episode. I hope that your words and your lessons reach as many eyes, as many ears, as many bodies eager to move freely as it is possible. I don't know how to follow Andrés on all that gratitude, but I would also like to thank Marisol for her time, wisdom, and generosity with sharing this culture. Andrés' conversation with her made this information highly accessible to all of us. Part of Marisol's 3 in the morning message explaining briefly the rumba complex of rhythms will be in our next Were You Listening episode translated into English. You do not want to miss it. Thank you for listening. This is Mixtape.